Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a este Ojalá Agropecuario aquí en Tele Santo Domingo y, como siempre, desde luego, con nuestro especialista, don Carlos Segura Foster, que está muy preocupado por la situación mundial. ¿Y quién no? ¿Y quién no? Y sobre todo preocupados nosotros porque la situación mundial que ha desatado el presidente Donald Trump eh, afecta al mundo. Y nosotros somos parte del mundo, precisamente. Y ya estamos empezando a sentir los efectos del alza de los combustibles, para comenzar por ahí, porque ese no es el único efecto, además, hay que decirlo. Bienvenido a Ojalá Agropecuario y bienvenidos sean todos y todas ustedes. Cuéntenme cómo esa situación puede manifestarse y cómo de hecho ya se está manifestando. Hay un artículo interesante de Jaime Aristi Escudero que se llama El Apocalipsis Petrolero. Usted lo leyó seguro, donde las cosas se ponen bastante bien claras ahí también. Cuéntenos. Buenos días, Buenas tardes. noches, a la hora que gusten vernos, aquí estamos. Como usted dice, muy preocupado, sumamente preocupado, porque el sentimiento fundamental de toda persona que ha atesorado sentimientos revolucionarios es el amor por la humanidad. El que no ama la humanidad, el que no es internacionalista, no puede ser revolucionario. Entonces, realmente lo que estamos viendo ahora es una serie de acontecimientos que pueden trastocar todos los sueños con lo que hemos vivido desde niño, desde joven. Porque la humanidad realmente está amenazada por una situación de extrema dificultad. Pero la dificultad es mundial. Ahora, en un país más que en otro, se van a sentir los rigores de esta situación. Pase a mayores o no, ya nosotros estamos sufriendo lo que ha sido el pecado capital de la actual gestión de gobierno, que puede privilegiar las importaciones en desmedro o en perjuicio de la producción nacional. Es un pecado que nosotros, pudiendo producir todo el pollo que nos comemos, estemos importando pollo. Y estamos importando pollo. Seguimos importando pollo. Seguimos en enero y febrero. Y lo mismo con la papa, con la habichuela, con el plátano, la yuca. Todo cultivo que nosotros lo sembramos en los patios. Al extremo que, por ejemplo, la batata en mi casa se sembraba para darle a unos puercos que estaban en una cocina. Claro. Entonces, en un país que tiene esos hábitos de consumo, nosotros hasta para comer una batata tenemos que comprar una batata importada. O sea que estamos importando batata también. Entonces, resulta y viene a ser, lo del petróleo es un factor muy importante en el devenir económico, pero se derivan otras situaciones. Por ejemplo, por el estrecho de Hormuz tienen que pasar todos los ingredientes para los fertilizantes, la materia prima de la urea, todos los componentes que forman la fertilización. Y entonces usted analiza lo que es el mundo, todos los países están en la etapa cumbre para fertilizar los cultivos, para sembrar y fertilizar. Primavera. Comenzando por Europa, que es uno de los grandes centros de producción de alimentos. Los mismos países que están en conflicto como Ucrania. Nosotros estamos en una situación que ya no solamente es el petróleo, sino todos los commodities o todos los ingredientes que se utilizan para producir cárnico o fertilizantes para la producción de vegetales. Por tanto, nosotros que de hecho
hicimos desaparecer la mayoría de los pequeños y medianos productores de plátano, yuca, batata, pollo, arroz, que sigue. Nos va a encontrar en una situación que aunque se quiera hacer, ahora no se podrá hacer. Porque aquí abandonaron programas que era chévere lo que gustaba. Por ejemplo, aquí hubo una grave crisis de la reducción de la calidad de los cultivos por la aparición de las plagas imaginables, más plagas que las que llegaron a Egipto, llegaron aquí. Llegó el ácaro, que nos pasó del lugar número 1 de portadores de guineo al lugar número 6. Llegó, en adición a la mosquita blanca, una plaga que diezmó la leguminosa. Llegó otro virus que acabó con la producción de vegetales. Entonces, nosotros estamos en una situación que por la desaparición de medidas tan baratas como era, por ejemplo, el control de la cigatoca para las enfermedades de la musácea, eso eran brigadas ordinarias que se establecían en los presupuestos. Por aquí se dejó de hacer eso. No se está fumigando la cigatoca. Entonces, usted vio, porque son artistas de la mentira, que el plátano se encarama y ellos aducen una serie de razones que son mentiras. Aquí realmente lo que busca usted Branda, que hizo, y no solamente que se redujera la cantidad de plátano, sino que la calidad de plátano que se estaba cosechando era mucho menor, ¿no? Porque no es lo mismo, para poner un ejemplo, un plátano del que se conoce como macho y hembra, que se da fundamentalmente en Barahona. Muchos dicen Barahona, pero es en Tamayo realmente. Cuando usted lo compara con un Pía 21, que parece alguna daga, y que es más un guineo que un plátano. O sea, cuando usted coge un plátano de Barahona, usted hace un mangú o un plátano. Pero para hacer esa misma cantidad de mangú, usted tiene que coger 4 Pía 21. Entonces, aquí no tiene sentido estar hablando de que se produce mayor cantidad de plátano si el plátano que usted está produciendo es un plátano lánguido y no tiene la suficiente masa para satisfacer lo que es la ingesta. Entonces, uno lee y hay noticias que uno quisiera no leerla, pero tiene que leerla. Por ejemplo, una licitación para comprar gomitas para los estudiantes. Gomita. Sí, gomitas. Entretener a los muchachitos en lo que llega el almuerzo, cómete esa gomita. Pero entonces en ese mismo momento, esa licitación de 151 millones de pesos para comprar gomitas. Pero en ese momento se suspende el programa de alimentación escolar en la provincia de Puerto Plata porque a los suplidores de los alimentos no le están pagando alrededor de 25 millones que le deben. Un país manejado por ese criterio. En un país privado. Por tanto, si nosotros vamos a tener una crisis de producción, como la hemos venido sufriendo. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, a mí me gusta hablar con cifras. Sabemos. El año pasado, las exportaciones nuestras, el valor de nuestras exportaciones representaron alrededor del 65% del total producido por nuestras exportaciones. Es decir, nosotros las exportaciones fueron un 65 de 100 que nosotros necesitamos para importar. Es decir, lo que antes era que nosotros producíamos 75 y 85-15. ahora se ha revertido. Entonces, ahora, eso, ¿qué sucedió en enero y febrero? Que del total importado en esos 2 meses, apenas hemos importado el 50%. Si nosotros estamos... Usted está comparando exportaciones e importaciones. Claro, porque la situación es que estamos importando más de lo que exportamos. Quiere decir, el doble. Es porque el hecho de que aquí se abandonó la producción nacional para hacernos depender de las importaciones. Y yo lo he repetido, porque es un pecado capital usted abandonar
su potencial para usted vivir del situado. Y voy a adelantarme a eso, pero previamente tengo que decir que no puede, bajo ninguna circunstancia, depender de lo que se produzca en otro país para estar limitado lo suyo. Usted tiene que hacer un esfuerzo, como aquí se hizo durante décadas, de que entre el 80 y el 90% de lo que los dominicanos consumíamos se producía aquí. Usted importaba entre el 10 y el 20%, pero ahora es todo lo contrario. Ahora no estamos importando de carne solamente, no estamos importando cerca del 90% de la carne de cerdo y de la carne de pollo que nosotros podemos producir aquí, más del 50%. Esos son los ejemplos. Pero es porque y tú lo coges cuando estas autoridades hablan, ellos se defienden. Pero dice que ellos destacan que nuestra fortaleza está, que tenemos mayores inversiones, que tenemos mayores remesas, que recibimos más turistas también, que exportamos más de zonas. Pero todo eso tiene que ver con que de allá, nos manden el situado de los cuartos para hacer todo eso. Porque si no hay cuarto allá, no hay turista aquí. Si no hay cuarto entre los dominicanos, no hay remesa. No hay remesa. Si no hay economía de movimiento en Estados Unidos, no hay quien lo compre lo que hace en la zona franca. Entonces, ahora estamos en esa situación que se nos acabó el situado. El situado era, nosotros antes dependíamos de lo que me daban de España. Ahora de lo que nos generaron los turistas, las remesas. Entonces, son especialistas. Usted coge el último anuncio del gobierno. Dice que a consecuencia de la confrontación de Medio Oriente, las remesas disminuyeron en el mes de febrero. Pero la confrontación comenzó el 28. El 28 fue el primer mes de la confrontación. Y el último mes, el último día del mes. ¿Cómo es que eso fue lo determinado? En febrero bajaron 29 millones de dólares. En febrero bajó drásticamente, pero hace ya más de 6 meses que se viene realizando una ralentización, es una disminución de la cantidad que nos estaba llegando mes por mes. Incluso del turismo. Sí, de todo. Bajaban de turistas, comprando números de zona franca. Es decir, lo que yo he dado de llamar el situado, que el pecado fundamental, porque no es hecho depender de lo que suceda allá y no explotamos nuestra fortaleza de lo que podemos producir aquí. Y es porque en la vocación de este gobierno, que es un gobierno de ricos, para favorecer a los ricos, se le metió en la cabeza que si se podía importar todo, pues vamos a importar porque nosotros somos ricos. Entonces, cometieron el error. Por ejemplo, aquí habían 800,000 pequeños productores de cerdo. Vino la peste porcina africana, se eliminaron 750 y quedaron los grandes. ¿Cuántos productores de cerdo teníamos, usted dice? Tenemos 800,000 y desaparecieron. Eso no es demasiado, casi 1 millón. Aquí todo el mundo tenía el porquito de la noche. Bueno, ya, sí. Sí, aquí se llama productor de trapatio y entonces se le dice, es como lo mismo que dicen que aquí hay 58,000 ganaderos de leche, ¿no? Aquí hay 58,000 dueños de vaca. Uno que tiene explotación establecida y otro que tienen la vaca para la leche de los muchachos de los vecinos. Entonces la situación es la siguiente. Que al usted concentrar la producción, eso deriva en la concentración de la riqueza. Si usted la solución no es explotar más su capacidad productiva y le da la oportunidad a esos grandes productores de que ellos compren, y ellos compran, como estaba sucediendo, como sucedió el año pasado, que en el mundo entero los alimentos disminuyeron su precio mientras que aumentaron. Entonces, ¿qué resulta? Que los mismos grandes productores que han concentrado la producción y la riqueza
son los que se han convertido en importadores. Y si usted sin correr riesgo importa a precios más baratos que la producción de aquí con riesgo, pues lógicamente usted va a preferir Importar. importar. Y es lo que ha sucedido. Aquí los mismos grandes productores, que ahora son los de carne, los de arroz, son los que se han convertido en importadores. Ustedes Pero compran, para poner un ejemplo, aquí hubo importación de arroz desde Vietnam, que la libra le salía al importador a 18 pesos la libra. Y el de aquí le salía a producir aquí 31. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo importar? ¿Por qué? Porque usted me dice, bueno, pero el de 18 lo vendió a 25. No, el de 18 lo vendió a 50. Claro. ¿Cómo vendió a 50 que producía aquí? Ese es el engaño de un país que no piensa. Es por eso que usted dice que importar alimentos, como lo están haciendo, deja más que la droga. Sí, porque realmente. Además lo deja legal. Además no es un inglés. Y si es a tasa cero, mejor. Y más si tiene el auxilio de que del año 2021, óigame bien, dominicano, desde el año 2021, los importadores que traen alimentos aquí no le pagan aranceles al gobierno. Wow. Pero no le venden más barato. Nos compran a barato. Pagar los impuestos que deben pagarnos y también nos activía con el peor impuesto que afecta a los seres humanos, que es la inflación. La inflación. Ese es el drama. Ay. Es un desastre. Un verdadero desastre. Entonces, aquí estamos exportando mucho menos. Usted me dice, bueno, y yo dice, bueno, el cacao no produjo más cuarto. Sí, es verdad. Pero porque el cacao aumentó de 5 veces. Porque aumentamos la cantidad de cacao. Exacto. Que aquí el oro no está dejando más. Sí, es verdad, el oro no está dejando más. Pero a ellos, porque ni siquiera los impuestos se han indexado. Porque el oro se ha triplicado su precio. Entonces, no es que estamos exportando más oro, es que estamos vendiendo oro más caro. Entonces, está sucediendo esa situación que viven de la ilusión de que ellos inventaron este país, que crearon este país, y entonces, como ellos fueron lo que hicieron en este país, ellos viven repitiendo la mentira de que este es el país y sus maravillas, cuando realmente este es un país que ellos lo encontraron hecho y derecho. Han destruido todas las instituciones o han disminuido la calidad de las instituciones y la gente está viviendo en una precariedad que realmente no se sabe hasta dónde vamos a resistir. ¿Usted cree que tiene solución esto a corto plazo? Porque son 5 años ya, repitiendo la misma fórmula. Yo personalmente, como dominicano, lo que deseo es que esto no se siga agravando más para ver si al no agravarse más, se nos hace más fácil recuperar. Pero realmente sí, lo que es el deterioro que han creado. Para ponerte un solo ejemplo, este país ha retrocedido 15 años en el servicio energético. Nosotros, el subsidio. Hablé con un amigo ayer que le dieron un apagón de 3 días, por ahí por Monteplata. Aquí hemos vuelto 3 días. a lo que era el subsidio de nosotros hace 15 años, era 500 millones. Este año, para que acaba de finalizar, superó los 2,000 millones. Cuando usted coge, aquí están utilizando los mismos argumentos de cuando Julio Sauri, que fue una culebrita que se atravesó, que fue una chichiga que le estaban volando. Entonces se inventan una serie de mecurrias y hay un apagón general y dicen, no, eso se produjo en Inamosa, pero la culpable fue Punta Catalina. Esa es la realidad. Pero vamos a ir pan para mayo. Harina para hervir es pan para maíz. Vamos a rogar que esto no se agrave más, para que vuelva el gobierno de lo que han hecho la riqueza en este país, que vuelvan a gobernar los integrantes del PLD
con sus equipos que sí saben gobernar, para que entonces nos enderecemos y volvamos a tener crecimiento, desarrollo y le generemos bienestar a la población de acá. Vamos a Bien, ustedes quédense ahí en Tele Santo Domingo. y un Carlos Segura Podcast. adicional y de manera muy particular para nuestros hermanos de Cuba, que además de los problemas económicos derivados de un bloqueo injusto, De 67 se años. ha unido al malestar. Vamos a rogar porque ellos no sufran más de lo que han venido sufriendo por culpa de un injusto bloqueo que ya lleva 6 Sí, señor. 67 años de genocidio, porque ese es un genocidio. Lo que está ocurriendo en Cuba es un genocidio, no es otra cosa. A llamarlo por su nombre. Y esperemos que Cuba salga de esa situación. Usted quédese ahí, que otra vez nos encontraremos aquí en este Ojalá Agropecuario. No se mueva.